Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo año de educación secundaria. En esta ocasión abordaremos el tema de el poderío mexica, el cual se relaciona con el video anterior en donde vimos la etapa de la peregrinación de los mexicas y cómo estos, tras varios años de estar peregrinando, de andar de un lugar a otro, llegaron a la Cuenca de México, en la cual se encontraba dominada en aquella época, hacia el 1325, por el señorío de Azcapotzalco de la civilización tepaneca, o sea, por los tepanecas de Azcapotzalco. Pues bien, vamos a recordar el aprendizaje esperado que tenemos que analizar en estos videos, en esta semana. Sería pues el aprendizaje esperado, identificar la historia del pueblo mexica, así como sus principales características, costumbres, creencias y organización, y también conoceremos cómo los mexicas lograron dominar gran parte de Mesoamérica. Y bueno, eso es prácticamente lo que veremos el día de hoy, cómo es que los mexicas se convirtieron en un imperio, el denominado Imperio Mexica. Y para ello pues vamos a recapitular el tema en donde nos quedamos. Y bueno, sería de la siguiente manera. Como vimos anteriormente, los mexicas se asentaron en un islote en medio del lago de Texcoco, el cual era dominado por los tepanecas de Azcapotzalco. En aquella época, uno de los tlatoani, como se denomina en náhuatl a lo que es la figura del gobernante, uno de estos tlatoanis de Azcapotzalco era Tezosomoc. Posteriormente Tezosomoc va a tener un hijo que se va a llamar Maxtlatl. Bien, estos dos tlatoanis fueron muy importantes para el dominio de la Cuenca de México en los años 1300 aproximadamente, en donde pues llegan estos aztecas para posteriormente convertirse en mexicas. ¿De acuerdo? Entonces los mexicas se establecen en Tenochtitlan, que para estas épocas, durante el dominio tepaneca, pues solamente era un pequeño pueblo, un pequeño señorío. Y este señorío pues los mexicas le brindaban tributo le tenían que pagar tributo a los tepanecas para poder vivir en ese islote en medio del lago de Texcoco. El tributo que pagaban principalmente los mexicas era pertenecer al ejército o ayudar al ejército de los tepanecas en campañas militares que ellos realizaran, y pues los mexicas digamos tenían estas dotes de guerreros importantes, y por eso pues ofrecían esa cuestión de servirle a los tepanecas como militares, ¿no? Como guerreros. Pues bien, los mexicas, cansados pues de estar bajo este esquema de dominio que ejercían los tepanecas sobre los mexicas, decidieron unirse, tanto los mexicas que vivían en Tenochtitlan, sí, que era la ciudad principal de lo que es de este grupo indígena, se decidieron unir a otros pueblos que también hablaban el náhuatl, es decir, a otros pueblos nahuas. Uno de estos pueblos nahuas era Tlacopan, sí, lo que hoy pues se conoce como Tacuba, y el otro gran ciudad importante de la Cuenca de México era Texcoco, en donde para estas épocas estaba empezando a gobernar el célebre Tlatoani Netzahualcoyotl. Pues bien, se unieron estos tres ciudades, estos tres ejércitos, y conformaron entonces la llamada Triple Alianza, o la denominada Triple T, ¿verdad? Tacuba o Tlacopan, Tenochtitlan y Texcoco. Estos tres se unieron en un gran ejército que posteriormente se va a denominar como la Triple Alianza. Bueno, esta Triple Alianza entonces realiza una guerra en contra de los tepanecas de Azcapotzalco, y comienza así pues la Triple Alianza a dominar lo que es entonces primeramente la Cuenca de México, es decir,
que la Triple Alianza logra derrotar a los tepanecas de Azcapotzalco y ellos se imponen como la principal potencia de lo que es la Cuenca de México y posteriormente como la potencia de prácticamente toda Mesoamérica. Entonces el resultado de esta alianza, de la Triple Alianza, fue la derrota de Azcapotzalco en 1428, lo que originó a su vez el surgimiento del Imperio Mexica. ¿Sí? Entonces por eso es que el tema de este video es el poderío mexica. Entonces de ahí en adelante, ¿qué hicieron los mexicas? ¿Qué hicieron la Triple Alianza? ¿O por qué siempre se denomina, cuando decimos la Triple Alianza, por qué se le da más peso a los mexicas? Pues bien, de entre los tres ejércitos o las tres ciudades que se van a unir, Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan, como vuelvo a mencionar, la que tenía mayor presencia o mayor poderío o mayor fuerza militar eran los tenochcas, es decir, o los mexicas que vivían en Tenochtitlan, ¿de acuerdo? Después de ahí, en jerarquía, se erguirían los texcocanos y al final los de Tacuba, ¿ok? Los tlacopanecas, los que vivían en Tacuba, ¿de acuerdo? Entonces, cada que la Triple Alianza realizaba conquistas a otros lugares de Mesoamérica, así se repartían los tributos. Se le quedaba la mayor parte de tributos a los mexicas de Tenochtitlan, posteriormente a los texcocanos y a los que les tocaba un poco menos de tributo, pero que aún así era importante su aportación dentro de la Triple Alianza, pues a los de Tacuba les tocaba mucho menos, ¿ok? Entonces es por eso que también al decir Triple Alianza también estamos hablando del Imperio Mexica, porque finalmente pues fueron ellos los que tenían más poderío y más control en lo que es en la denominada Excan-Tlatoloyan, es decir, en el llamado Imperio Mexica o el Imperio de la Triple Alianza. Pues bien, vamos a ver unas imágenes donde vamos a nosotros a observar los topónimos. Los topónimos son los símbolos de una ciudad. En aquella época, los pueblos nahuas escribían el nombre de sus ciudades a través de glifos que representaban el nombre de su ciudad. Por ejemplo, aquí estamos viendo Texcoco, ¿verdad? Que es se conforma de lo que es cerro y agua, el atl y tepetl. Al tepetl quiere decir pueblo, ¿sí? Mientras en un asentamiento haya lo que es vegetación y agua para poder sembrar, estamos ante un señorío, un altepetl, ¿ok? Es el altepetl de los acolhuas o de los texcocanos, ¿ok? Si no le entendieron lo que es un topónimo, vamos a ver el más fácil y el que ustedes ya conocen, Tenochtitlan, que viene entonces de la palabra náhuatl Tenoch, que significa nopal, ¿verdad? Y quiere decir el lugar, Titlán, ¿verdad? El lugar del nopal, entonces es Tenochtitlan, ¿de acuerdo? ¿Ya se entiende entonces qué es un topónimo? Pueden ustedes revisar el topónimo del municipio donde ustedes viven y verán que la palabra náhuatl refleja lo que ustedes en el símbolo reflejan lo que quiere decir el lugar donde ustedes viven. Sí, que se les quede de tarea para ustedes el investigar, ¿verdad? Por cultura general qué significa el lugar donde ustedes viven y cuáles son esas partículas de esos topónimos que conforman lo que es el nombre de su municipio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí está también la partícula de Tlacopan, que también era un Atltepetl, o sea, un pueblo, ¿de acuerdo? Pues bien, entonces estos son los topónimos de las tres ciudades que conformaron la Triple Alianza, la Triple T. Este es algo que siempre les van a estar preguntando en los exámenes o les van a estar siempre preguntando en todos lados quiénes conformaban la Triple Alianza en el México antiguo. Y pues vuelvo a repetir, Texcoco, Tenochtitlan y Tacuba. ¿Quién tenía mayor poderío? Los habitantes de Tenochtitlan, es decir, los mexicas, ¿ok? Que también hay que recordar, también aparte de Tenochtitlan, existía otra ciudad hermana de los mexicas que era Tlatelolco, una ciudad que se ubicaba a lo que es al norte de Tenochtitlan y que prácticamente la mayoría de los habitantes de Tlatelolco eran comerciantes, eran pochtecas.
Veremos adelante qué significa eso de posteca, ¿ok? En este mismo video lo resolveremos. Pues bien, aquí estamos viendo una imagen del Códice Tobar, un códice que se elaboró en la época colonial, donde estamos observando, pues, miembros del ejército de la Triple Alianza enfrentándose a miembros del ejército de Azcapotzalco, de los tepanecas. Y como resultado, pues ya vimos, gana la Triple Alianza y pues dominan ahora sí los mexicas lo que es primeramente la Cuenca de México. Esto que estamos viendo aquí es la representación de cómo estaba el lago antiguo en cuanto a sus dimensiones, ¿ok? Obviamente en la actualidad pues este lago ya no existe del todo, solamente existen partes del actual lago de Zumpango, ubicado en el municipio de Zumpango, y partes de lo que es el lago de Xochimilco, y también pequeña parte del lago de Texcoco, que insisto, toda esta parte del lago de Texcoco era un lago o una laguna salada. Pues bien, en medio de ese lago de Texcoco se estableció aquí en lo que va a ser la ciudad de México Tenochtitlan, donde residieron los mexicas. Quienes se unieron, ya dijimos, a los texcocanos. Aquí estaba asentado el señorío de Texcoco, y de este lado, por el poniente, se había establecido el señorío de Tlacopan. Ellos tres formaban la Triple Alianza. ¿Sí? Pues bien, esto es la Cuenca de México. Recuerden que no se debe de decir Valle de México, porque a pesar de ser un territorio rodeado por montañas, no es una planicie, no es una llanura. Estamos ante lo que antes era un lago, y pues acuérdense que cuenca quiere decir lo que está alrededor del lago. Eso es una cuenca, la Cuenca de México. Pues bien, los mexicas o la Triple Alianza, ¿va? Van a conquistar entonces gran parte de Mesoamérica, ¿sí? Aquí estamos viendo un mapa de lo que es actualmente la República Mexicana, y vean todo lo que abarcaba de color azul, este azul más fuerte que estamos viendo aquí, lo que abarcaba la Excantlatoloyan o el Imperio Mexica, que abarcaba lo que son partes de Guerrero, partes de Oaxaca, partes de prácticamente todo Veracruz, un poquito de lo que es parte de aquí de lo que es de Hidalgo también, parte de Hidalgo conquistaron los mexicas, gran parte del Estado de México, gran parte de Morelos, e inclusive una parte de Chiapas que en la actualidad se denomina el Soconusco. Bueno, toda esta región, ¿sí? Todo este gran imperio que conquistan los mexicas estaba habitada por diversos pueblos, que los iremos viendo posteriormente, pero a grandes rasgos, por ejemplo, podemos decir que en Veracruz existían totonacos y huaxtecos. Algunos señoríos fueron conquistados por los mexicas. En Oaxaca, algunos señoríos mixtecos y zapotecos también fueron conquistados por los mexicas. Y toda esta parte de aquí, de lo que estamos viendo, la parte de lo que hoy es centro de México, pues todos estos grupos o señoríos de otomíes o ñañú, y también gran parte de señoríos mazaguas formaban parte pues de lo que es la Excantlatoloyan. Aquí estamos viendo que en medio de estos de este gran imperio existían algunos señoríos independientes como Mestitlán, como Tlaxcala, que fue la enemiga número uno de los mexicas. No pudieron ser conquistados los tlaxcaltecas por los mexicas. El señorío de Teotitlán, el señorío que fue la segunda gran potencia de Mesoamérica, que fueron los purépechas de Michoacán, que vamos a verlos también posteriormente. Algunos señoríos mixtecos como el de Totutepec en la costa de Oaxaca. Sí, todos estos son señoríos independientes que no pudieron ser conquistados por los mexicas, ¿de acuerdo? Pero todos los demás pueblos fueron sometidos por los mexicas, ¿ok? Para que entiendan entonces la gran extensión pues de este imperio que fue construyéndose desde los años 1400 hasta el año 1521, ¿sí? Cuando llegan los españoles a lo que es a la ciudad de Tenochtitlan. Pues bien, ¿cómo vivían entonces los mexicas en esta ciudad de Tenochtitlan? ¿Cómo era su sociedad?
¿A qué se dedicaban estos mexicas, o los habitantes de esta ciudad de Tenochtitlan, a qué se dedicaban? Pues bien, veamos entonces en esta ocasión, en este video, cuáles son las principales características o actividades económicas y cómo se dividía socialmente o cómo se estratificaba socialmente la sociedad mexica. Bueno, pues vamos a verlo. En primer lugar, la economía mexica. La economía de los mexicas giraba en torno a la agricultura y la guerra. Van a ser dos actividades económicas importantes para este pueblo prehispánico que se asentó en el altiplano central, en lo que es en la Cuenca de México. Pues bien, ¿por qué la agricultura y la guerra fueron importantes? La agricultura le permitía a los pobladores de Tenochtitlan alimentarse de maíz, frijol, chile y calabaza. Recuerden que estos van a ser siempre los vegetales importantes que van a ser la base de la alimentación de los mesoamericanos y que, insisto, continúan siendo la base de la alimentación de la mayoría de los mexicanos en la actualidad. Entonces, pues bueno, la agricultura le permitía a los pobladores de Tenochtitlan obtener estos productos, pero recuerden que ellos vivían prácticamente en medio de un lago. ¿Cómo le hicieron para sembrar entonces el maíz, el frijol, el chile y la calabaza en medio del lago? ¿Cómo le hicieron? Bueno, tuvieron que construir ellos islas artificiales, ¿verdad? Una especie de islas artificiales que elaboraban mediante cajones de madera, ¿sí? Que colocaban compostes en el fondo del lago, y estas cajas de madera las rellenaban con tierra o fango del fondo del lago y también de tierras de otras partes, y creaban ellos una especie de islas artificiales que se denominan chinampas, ¿ok? En un momento me regreso a esta diapositiva, pero veamos un ejemplo de cómo eran estas chinampas. Aquí las estamos viendo. Recuerden entonces que en esa época los habitantes de Tenochtitlan eran un pueblo lacustre, o sea, vivían en medio de un lago, y entonces tenían que ellos ganarle terreno a ese lago. ¿Y cómo lo hicieron? Pues construyendo estas islas artificiales donde podían ellos sembrar pues los productos con los que ellos podían comer, ¿verdad? Y por eso la transportación mayoritariamente dentro de la ciudad de Tenochtitlan hacia lo que son los alrededores del recinto sagrado, como veremos en otra ocasión veremos cómo se distribuye lo que es el urbanismo en la ciudad de Tenochtitlan. Solamente tengamos la idea de que hay una parte central donde están los edificios o el centro ceremonial importante de los mexicas, y alrededor estas islas artificiales llamadas chinampas, ¿ok? También en estas chinampas obviamente no solamente se sembraban, sino que también se construían pues sus chozas, ¿verdad? Y por supuesto en algunos momentos de la historia mesoamericana, los mexicas, e inclusive posteriormente cuando se funda la Ciudad de México ya en la época colonial, pues al estar en un lago, obviamente que sufrieron inundaciones en algún momento, ¿verdad? Pues bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo ellos aprovecharon lo que es pues la tecnología del lago para crear pues estas cuestiones, este tipo de cultivos denominados las chinampas, ¿ok? Bien, la otra actividad económica de los mexicas pues era la guerra, que como hemos venido viendo en estos temas relacionados con el posclásico, la guerra siempre va a servir para obtener tributo. Entonces la guerra le permitía pedir tributo a los pueblos conquistados, que consistían en cosas que no podían tener en la cuenca, ¿verdad? Estamos viendo que mayoritariamente en la cuenca el clima es templado. Es más que nada el tipo de clima que predomina desde la época prehispánica a la actualidad. Entonces, por ejemplo, el algodón se produce en tierra caliente, o por ejemplo los tlatoanis o los gobernantes solicitaban algunos objetos ceremoniales, ¿no? Objetos que no se podían conseguir ahí y que se tenían que conseguir de lugares lejanos, ¿no? Por ejemplo, los caracoles con los cuales soplaban lo que es o hacían los llamados día a día, pues esos caracoles gigantes que se usaban como trompetas,
pues no forman parte de ahí, no forman parte de lo que es el ecosistema de la cuenca, lo tuvieron que traer desde lejos, es decir, desde lo que son las costas, ¿no? Entonces, productos del mar, por ejemplo, y objetos para, como dijimos, para objetos suntuarios o objetos que representaban estatus, ¿no? Y que solamente lo usaban las clases privilegiadas, por ejemplo, la piedra verde, la turquesa, la jadeíta, que es lo que ustedes conocen como jade, o sea, esta piedra verde, que es más verdosa que la piedra verde, porque hay diferencias entre piedra verde y jadeíta, ¿verdad? El ámbar, el oro, todos estos productos no se producían en la Cuenca de México, y los mexicas, este imperio conformado por la Triple Alianza, pues iban y conquistaban a estos otros pueblos que ya vimos anteriormente en el mapa, y de ahí obtenían pues estos productos. Obviamente todos estos pueblos sometidos los tenían en un registro detallado denominado la matrícula de tributos, que es la que estamos viendo aquí. Esto es una fuente primaria de la historia. Estamos ante un códice elaborado por ahí del siglo XVI, en el sentido de que, bueno, se elaboró en el siglo XVI, en los años 1500, durante el dominio mexica que establecían sobre los demás pueblos, pero también se realizó una copia que se elaboró para enviársela al virrey. Entonces el llamado Códice Mendocino también es otro de los nombres que recibe este documento. Bueno, pues aquí estamos viendo entonces el nombre de los pueblos, lo que les decía de los topónimos, el nombre de los pueblos, ¿verdad?, que estos mexicas conquistaron, y los productos que solicitaban a estos pueblos. Por ejemplo, a estos pueblos que estamos viendo aquí, ¿verdad?, les solicitaban piedras verdes, ¿verdad?, les solicitaban trajes de guerreros, les solicitaban escudos, les solicitaban mantas. Hachas también, miren, estas hachas son quizás hachas de cobre, o a lo mejor de algún otro metal, les solicitaban. Ya para el posclásico, la metalurgia se empieza, digamos, a practicar, sobre todo en Occidente y entre los mixtecos de Oaxaca. Bueno, esto que estamos viendo aquí son banderitas que representan el número 20, Pantli, ¿ah? Entonces estamos viendo que, por ejemplo, aquí se tenían que elaborar 20 escudos, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo los cargamentos de algunas semillas, y este número que estamos viendo aquí significan miles, ¿ah? 8 miles, ¿sí? Entonces vean, aquí estamos viendo los números nahuas, ¿sí? Lo que es el Pantli, que es 20, y esta de aquí que es miles, ¿ok? Entonces vean todo lo que solicitaba a lo que los demás pueblos de Mesoamérica que sometían los mexicas, ¿ok? Obviamente estas son dos páginas de otras tantas prácticamente 40 páginas que abarca esta matrícula de tributos, ¿ok? Y de lo que nos queda en la actualidad, probablemente haya existido un registro todavía más detallado que ¿de acuerdo? Pues bien, esto más que nada son las características de la economía de los mexicas, la agricultura y la guerra. De hecho, la importancia de estas dos actividades económicas se ve representada sobre todo en el Gran Templo Mayor. En el Templo Mayor vamos a tener hasta arriba dos adoratorios, uno dedicado a Tlaloc y otro dedicado a Huitzilopochtli. Tlaloc representando lo que es la cuestión, al ser el dios de la lluvia, la cuestión de la agricultura, y Huitzilopochtli representando, siendo el dios de la guerra, representando pues toda esta dinámica de la actividad económica bélica, o sea, la guerra, ¿de acuerdo? Pues bien, ya vimos esta imagen. Ahora bien, ¿cómo se dividía socialmente la sociedad mexica? Bueno, ellos se dividían principalmente en 4 grandes grupos, los cuales los voy a nombrar con su nombre en náhuatl, ¿ah? Por ejemplo, estaba el grupo denominado los Pipiltin. Pipiltin es el plural de Pili, que significa noble, ¿ah? Que significa, digamos, persona importante o noble o de la nobleza, ¿sí? Los Pipiltin eran la élite que gobernaba al resto de la población, conformados por los tlatoanis, los grandes guerreros y sacerdotes.
este grupo que estamos viendo de hombres y mujeres que tenían privilegios dentro de la sociedad mexica formaban parte de los Pipiltin, ¿de acuerdo? Y obviamente el Güey Tlatoani, o sea, el gran gobernante, o sea, el emperador, estamos hablando de Moctezuma, estamos hablando de Cuauhtémoc, de Cuitláhuac, de Axayácatl y todos estos Hueytlatoanis o grandes emperadores de la época mexica también formaban parte del grupo de los Pipiltin, ¿de acuerdo? De la clase privilegiada. Entonces, esta es la clase privilegiada, la nobleza, eran los Pipiltin, ¿sí? El plural de pili, o sea, de nobles. Después vamos a tener un grupo que van a ser los Pochtecas. Los Pochtecas son los mercaderes que se dedicaban a intercambiar productos en lugares lejanos y servían como espías. Eran los comerciantes a largas distancias. Esos eran los Pochtecas. Y como intercambiaban productos de lugares lejanos, a veces ellos tenían en sus manos productos de lujo que les daba cierto prestigio, ¿de acuerdo? Por eso es que tenemos, digamos, los Pipiltin a la cabeza y posteriormente los Pochtecas con ciertos privilegios en cuanto al resto de la sociedad que vamos a ver a continuación, que van a ser los Macehualtin, ¿verdad? O como comúnmente les llaman en la actualidad, los Macehuales, ¿sí? Los Macehualtin o los Macehuales, pues era más que nada la gente común, la gente que no tenía privilegios, ¿sí? Estaba compuesto por guerreros de clase baja y campesinos principalmente. Ese era el grupo que conformaban a los Macehuales. Recuerden que en la época prehispánica los mexicas, ¿sí?, a pesar de tener alguna actividad que realizaran, por ejemplo ser macehual y campesino, de todas maneras todos debían de tener entrenamiento para el uso de las armas, ¿ok? Y para esto los mexicas tenían 2 escuelas donde se enseñaban todas las artes militares. Bueno, por ejemplo, las artes militares se les enseñaba a los macehuales en una escuela especial para ellos que se llama el Telpochcali, ¿sí?, la casa de los jóvenes. Ahí ellos iban, aprendían todas las cuestiones que necesitaran para vivir en sociedad y también aprendían el arte de la guerra dentro de esas escuelas que eran obligatorias para todos y gratuito, ¿sí? Entonces ya desde la época prehispánica existía la educación gratuita, ¿ok?, y obligatoria para todos los macehuales, ¿eh?, el famoso Telpochcali. Y habían escuelas especiales para los Pipiltin, ¿sí?, que era el Calmecac. Ahí en el Calmecac lo aprendían los miembros de la nobleza a las cuestiones destinadas a gobierno, a sacerdocio, es decir, aprendían todas las cuestiones de las artes religiosas, rituales, pero también aprendían de cierta manera, pues también algunas tácticas de guerra, ¿ok? La guerra era algo fundamental para los mexicas y, como ya dijimos, para todos los demás pueblos del posclásico. Entonces los macehuales, a pesar de ser, digamos, campesinos, sí, mayoritariamente, estos que andaban aquí en las chinampas, pues también estos, aunque eran agricultores, también debían saber, sí, utilizar las armas o utilizar saber hacer la guerra, en pocas palabras, ¿ok? Entonces esos serían los macehuales y hasta el último nivel estarían los Tlahtlacoltin. Sí, los Tlahtlacoltin son los esclavos, son la última estrato de la sociedad mexica. Sí, eran los esclavos, los cuales podían ser de manera voluntaria. Sí, algunas personas a veces por pagar alguna deuda, sí, se esclavizaban a sí mismos hasta que saldaran esa deuda. O a veces, por ejemplo, si algún macehual cometía algún delito, pues ellos tenían a veces también el castigo era volverse esclavos, ¿sí? En el caso de los Pipiltin, si cometían algún delito, prácticamente todos los delitos que cometieran la nobleza, según el código de leyes de los mexicas, si algún Pipiltin cometía algún delito, prácticamente era sentenciado a muerte.
sobre todo las mujeres debían de tener ciertos códigos, ciertas normas que no debían romper, por ejemplo, el de siempre mantener la mirada baja, mantener el contacto visual con otras personas por un gran periodo de tiempo, ¿sí? No tanto las mataban, pero sí, digamos, era muy rígida la que es la educación entre las mujeres pipiltin que en comparación con las mujeres más iguales, ¿ok? Las mujeres más iguales en esta época, pues, se dedicaban al hogar principalmente, ¿sí? A lo que es a la cuestión eran amas de casa, la mayoría, pero también algunas se dedicaban a la cuestión de ser parteras, sobre todo las viejas, o sea, las ya de mayor edad, ¿ok? Esto no significa entonces que las mujeres solamente, pues, se dediquen a eso, ¿verdad? Actualmente, obviamente las mujeres se pueden dedicar a otras cosas más, ¿ah? Pero en aquella época era lo que estaba marcado socialmente, ¿ok? Bien, y también aparte ¿cómo se llama? De que estos esclavos podían ser voluntarios, también habían esclavos que habían sido capturados en batalla y estos pues eran posteriormente sacrificados, ¿verdad? Eran sacrificados a los dioses, principalmente ya dijimos, a Tlaloc y a Huitzilopochtli, que eran los dioses principales de los mexicas. Entonces veamos una imagen para concluir este video, donde estaríamos viendo entonces la estratificación de la sociedad mexica. Hasta arriba entonces de la pirámide social vamos a tener al emperador, al Hueytlatoani. Huey significa gran y Tlatoani significa el que habla, o sea, el que tiene el don de la palabra, ¿sí? Entonces significa el Hueytlatoani, el gran emperador, ¿ok? Después ya dijimos ahí, van a seguir los Pipiltin, que van a ser la nobleza, ¿sí? En donde vamos a tener aquí la parte religiosa, los sacerdotes, ¿sí? Van a formar parte principalmente de esta clase social privilegiada, los Pipiltin. Después vamos a tener los Pochtecas, que ya dijimos son los comerciantes, y posteriormente los Macehuales, los que eran principalmente agricultores, artesanos, ¿sí? Y eran mayeques, o sea, también los que trabajaban las tierras de los Pipiltin, ¿ah? A cambio, pues, como de los mayeques sembraban la tierra o cultivaban y sembraban la tierra de los Pipiltin a cambio, pues, de una porción, ¿verdad?, de la cosecha. Y los Tlatacoltin, que ya dijimos, eran los esclavos, que a veces eran sacrificados, la mayoría, y algunos, pues, que tenían que pagaban sus delitos o alguna cosa o alguna deuda a través de la esclavitud. ¿Ok? Este es más que nada lo que es la sociedad mexica. Vamos a ver algunos ejemplos de los que son los Pipiltin. Aquí los estamos viendo. Tlatoani, siempre con lo que es como corona, ¿verdad? No es una corona, sino es un tocado que usan estos gobernantes, siempre sentados en un asiento, valga la redundancia, de petate, o algunos que son más exquisitos con piel de jaguar. Entonces aquí estamos viendo un tlatoani vestido con mantas elaboradas con colores, bordadas con varios colores, y aquí también tenemos a miembros de la nobleza igual sentados en lo que es en estos tronos, vamos a decirlo así, de petate. Y bueno, los son pipiltin porque tienen estas tilmas elaboradas, ¿verdad? O con diseños elaborados, a diferencia de los macehuales, pues que solamente usaban el taparrabo, lo que estamos viendo aquí, esos que eran agricultores. Estas imágenes se tomaron del Códice Florentino. Y aquí tenemos también del Códice Florentino un ejemplo de cómo eran estos pochtecas. Sí, como que les digo, realizaban travesías de larga distancia. Acuérdense que eso significan los pies, lo que es hacer viajes largos, y pues ellos cargaban lo que son estos productos, que se llama el cacaxtle. ¿Se acuerdan que esto lo vimos cuando vimos Cacaxtla? Lo de los cacaxtles, pues aquí lo estamos viendo, ¿sí? Estos son los famosos cacaxtles. Y en general ellos son los pochtecas, los mercaderes.
Y bueno, pues hasta aquí concluye el video del día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Y bueno, pues estamos viendo, vimos a grandes rasgos, pues cómo los mexicas se convirtieron en una gran potencia dentro de Mesoamérica al unirse a Texcoco y a Tacuba, formando la Triple Alianza, y vimos pues sus características sociales y económicas. Cuídense mucho, nos estamos viendo, hasta la próxima.